Mi suegra exigió una prueba de paternidad el día que anuncié mi embarazo, y ese fue el principio del fin. Esta mañana supe que estaba embarazada. Todavía no sé cómo sentirme al respecto, pero lo primero que hice fue contárselo a Andrés. Le dije que estaba esperando un bebé suyo, y por un segundo vi en su rostro algo parecido a la alegría. Me abrazó, me dijo que se sentía feliz. No lloró, no hizo grandes gestos, pero sonrió. Y eso fue suficiente para mí. Poco después se fue a ver a sus papás. No le di importancia. Pensé que era natural, que quería compartir la noticia con ellos. Pero no pasaron ni 2 horas cuando tocaron a la puerta. Era él, y detrás, su mamá. Gloria. No me había dicho que venía. Ni una llamada, ni un mensaje. Y él sabe perfectamente que no me llevo bien con las visitas sorpresa, menos con alguien como ella. Gloria había estado en nuestro apartamento quizás 2 o 3 veces en total, pero entró como si viviera allí, como si cada cosa le perteneciera. No me saludó con afecto, ni con indiferencia. Fue algo más frío. Una orden. Siéntate, por favor, me dijo. Yo lo hice, sin saber por qué. Sentí que el aire se volvía espeso. Mi pecho se cerraba. Todo en mí empezó a gritar peligro, aunque no hubiera aún una sola palabra hostil. Mi corazón iba a 1000 por hora. Y lo peor fue que Andrés no me miraba. Mantenía la vista en el suelo, en sus manos, en cualquier parte, menos en mis ojos. Como si no pudiera sostenerme la mirada. Entonces Gloria me felicitó por el embarazo. Así, de forma seca, formal. Ni siquiera sonaba feliz. Y justo después, sin alterar el tono de su voz, sin cambiar de expresión, lo dijo. Quiero una prueba de paternidad. Así. Como si yo fuera una cualquiera. Como si me hubiera acostado con medio edificio y ahora estuviera buscando a quien endilgarle un hijo. No gritó. No usó insultos. Pero fue como si me escupiera en la cara. Me miró con esa forma que tienen algunas personas de juzgarte sin mover un músculo. Como si su silencio ya te condenara. Intenté mirar a Andrés, como pidiéndole con los ojos que hiciera algo, que dijera algo. Pero no. Ni siquiera levantó la vista. Fue ella quien notó mi desesperación y dijo, tajante. Mírame a mí. No esperes que él te ayude. Fue como un golpe en el estómago. Se me heló la sangre. Lo que siguió fueron amenazas disfrazadas de sugerencias, que si yo fuera inteligente, la acompañaría a la clínica al día siguiente, que sería mejor resolver esto sin complicaciones, que su abogada. La mejor amiga de la familia, podía manejar las cosas con discreción si yo colaboraba. Yo no decía nada. Sentía que no podía. Era como si me hubieran arrancado la lengua. Como si mi cuerpo ya no fuera mío. Como si Gloria tuviera todo el poder y yo solo estuviera allí sentada, esperando que decidieran qué hacer conmigo. Y Andrés seguía ahí. Callado. Inmóvil. Empecé a sentirme sucia. De verdad. Como si esa mujer me hubiera metido las manos sin mi consentimiento, como si hubiera profanado algo dentro de mí. No físicamente, claro. Pero fue una sensación muy parecida. De invasión. De humillación. De estar completamente indefensa. Y él dejó que pasara. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. Lo miré, o lo intenté, y ya no vi a mi esposo. Vi a un extraño. Un hombre cobarde, débil, que prefería quedarse callado a enfrentarse a su madre. Que me dejaba sola ante ella como si no fuera su esposa. Como si yo no valiera nada. No pude articular más que un par de frases. Le dije que necesitaba tiempo para procesar todo. Gloria me respondió de inmediato, como si ya esperara esa excusa. No hay nada que decidir. Yo insistí, que estaba en shock, que no entendía bien lo que estaba pasando. Ella negó con la cabeza, me miró con esa expresión de decepción falsa que se vuelve aún más cruel que un insulto. Sabía que ibas a decir eso, murmuró. Ahora todo me queda claro. No supe qué quiso decir exactamente. Pero sentí náuseas. Sentí una angustia tan profunda que solo pensaba en encerrarme y llorar. No lo hice frente a ellos. No les di ese gusto. Pero temblaba. Finalmente, se levantó. Andrés también. La acompañó hasta su carro. Ni una palabra para mí. Ni un ¿estás bien?, ni un lo siento, nada. Solo silencio. Y la puerta cerrándose tras ellos. Tan pronto me quedé sola, rompí en llanto. No fue un llanto suave ni triste. Fue una crisis. Una desesperación violenta, sucia, desgarradora. Lloré tanto que apenas podía respirar. Intenté vomitar varias veces del mismo nudo que tenía en el estómago. Me sentí expuesta. Desprotegida. Como si cualquier momento fueran a entrar de nuevo y arrancarme el bebé del cuerpo. Como si yo no tuviera derecho a decidir sobre nada.
Me pregunté cosas que nunca deberían pasar por la cabeza de una mujer embarazada. ¿Será que Andrés siempre pensó que lo engañaba? ¿Será que desde el principio me miraron y vieron a una oportunista, a una cualquiera? Cuando escuché que Andrés regresaba, me encerré en el baño y cerré la puerta con seguro. No quería verlo. No podía compartir la cama con él. Lo odiaba. Me daba asco. Y eso me dolió más que todo. Porque ese hombre había sido mi refugio. La razón por la que me sentía a salvo en este mundo. Yo había apostado todo por él. Porque confiaba. Porque lo amaba. Porque creí que jamás me dejaría sola en una situación como esa. Pero lo hizo. Me traicionó con su silencio. Ahora estoy aquí, sentada en el suelo del baño, escribiendo esto porque no tengo a quien contárselo. Me siento vacía. Tengo miedo. Y lo peor de todo, es que estoy pensando en el divorcio. Y en el aborto. No sé si estoy pensando con claridad. Pero sí sé que ya no me siento segura con este hombre. Y mucho menos con lo que llevo dentro. Dormí en el sofá de la cocina esa noche. Bueno, no exactamente dormí. Cerré los ojos cuando escuché que Andrés ya se había acostado. Me acurruqué con una manta vieja, de esas que usábamos para taparnos viendo películas, y me quedé ahí, despierta, mirando el techo. No quise entrar a la habitación. Me sentía contaminada. No por el embarazo, por él. Por haberme acostado con alguien capaz de quedarse mudo mientras su madre me trataba como una ladrona. Me dolía pensarlo, pero era la verdad. No hablamos en toda la noche. Ni siquiera intentó abrir la puerta del baño. No preguntó si estaba bien. No tocó, no dejó una nota, no envió un mensaje. Nada. Por la mañana, él seguía ahí. Decidió trabajar desde casa. Siempre podía hacerlo, pero hasta ese día, yo creía que solo lo hacía cuando necesitaba estar conmigo. Ahora, era solo porque no quería dar explicaciones. Ni a mí ni a nadie. Yo me levanté temprano y me alisté sin hacer ruido, como lo hacía cuando vivía con mis padres. Caminaba como si no existiera, como si mi sola presencia fuera una molestia. Era como volver a esa versión rota de mí misma. Una que pensé que había dejado atrás. Salí sin decirle nada. Subí al tren rumbo al trabajo, y mientras veía pasar los postes por la ventana, abrí el celular. Los mensajes que recibí la noche anterior seguían ahí. Personas que no conozco escribiendo cosas, unas amables, otras llenas de juicios. Pero algunas me hicieron sentir acompañada. Una persona había escrito un chiste. Uno tonto, de esos que te arrancan una risa involuntaria. Y en medio del caos, me hizo sonreír. Cuando volví a buscarlo, el comentario ya no estaba. Pero ese instante se me quedó grabado. Un respiro en mitad del naufragio. Llegué al trabajo en piloto automático. Revisé correos, hice llamadas, y entre tarea y tarea, investigué. Clínicas. Pruebas de paternidad. Requisitos. Semanas de gestación. Todo se sentía como si le pasara a otra persona. Como si no fuera yo, sino una historia que alguien más me estaba contando. Según lo que leí, las pruebas se pueden hacer a partir de la semana 9. Yo no sabía cuántas tenía. Mi estómago seguía plano, pero tenía síntomas. Cansancio extremo, antojos raros, acné que no desaparecía, y ese maldito dolor constante en la parte baja de la espalda. Podían ser 7, 8 semanas. Y entonces, vino otra oleada de pensamientos oscuros. El aborto. Nunca había estado cerca de nadie que pasara por eso. No tenía una opinión formada. Pero ahora, no era un debate. Era una urgencia. Una necesidad. Lo que llevaba dentro de mí me unía a Andrés y a Gloria, y eso me enfermaba. Lloré varias veces en el baño del trabajo. Me encerré, me senté en la tapa del sanitario y me tapé la boca con ambas manos para no hacer ruido. Me odiaba por lo que estaba sintiendo, pero no podía negarlo. No quería ese embarazo. No con ellos. No con esa carga. Por la tarde, mientras regresaba a casa, empecé a buscar apartamentos. Algo solo mío. Algo pequeño, sin lujos, pero que pudiera pagar. Y me di cuenta de algo que me dio un poco de esperanza, si podía. Tendría que dejar las clases de yoga, las salidas al salón, y probablemente vivir sin aire acondicionado, pero podía costearlo. Tenía ahorros. Y esa simple posibilidad me hizo sentir por primera vez en días que tenía algo de control. Volví al apartamento y Andrés estaba en la sala, con el computador en las piernas. Ni levantó la vista. Le dije que necesitábamos hablar. Me senté frente a él, con la garganta seca. Lo primero que le pregunté fue si pensaba que lo había engañado. Ah, no, respondió después de unos segundos. Pero tu reacción ayer me hizo dudar. ¿Mi reacción? Sí. Te pusiste a la defensiva. Parecías culpable. Tuve que respirar hondo para no gritar.
¿Sabes por qué me puse así? Porque estaba aterrada. Porque tu mamá vino aquí a humillarme. Porque tú no hiciste nada. Nada. Él agachó la mirada, como si no quisiera enfrentar la verdad. Como si no fuera consciente de lo que había permitido. Le pregunté entonces por qué la dejó entrar sin avisarme. ¿Por qué la trajo? Y entonces lo soltó, como si fuera lo más normal del mundo. Que ella paga este apartamento. Me quedé en silencio. Tardé unos segundos en procesarlo. ¿Cómo? Desde que nos mudamos. Yo podría pagarlo, pero ella ofreció, para que pudiéramos ahorrar, para no estar tan apretados. Me quedé fría. Todo encajó. Su madre sentía que podía entrar y salir cuando quisiera porque, literalmente, lo estaba pagando. El lugar donde yo dormía, cocinaba, me bañaba, no era mío. No era nuestro. Era de ella. Me sentí vulnerable, usada. Como si nunca hubiera tenido una elección. Como si todo lo que construimos juntos fuera una farsa sostenida con dinero ajeno. No dije nada más. Ya no tenía sentido. Él no entendía. Nunca entendería. Esa noche, dormí otra vez en la cocina. Él me pidió que regresara a la habitación. Que podía dormir en el sofá si prefería. Pero no quise. La idea de compartir una cama con él me revolvía el estómago. Lo escuché hablar con Gloria por teléfono. No entendí lo que decía, pero sí reconocí su tono de voz, bajo, suave, como si se disculpara por algo. Yo ya no existía en esa conversación. Yo era solo un obstáculo más que sortear. Al día siguiente, fui con él a la clínica. Acordamos hacernos la prueba de paternidad. No se lo conté a nadie. Tampoco le dije que ya había contactado a una inmobiliaria. Ni que tenía un plan. Porque sí lo tengo. Ya decidí. Voy a irme. No puedo seguir aquí. No con alguien que me dejó sola en el peor momento. No con una suegra que cree tener derecho sobre mi cuerpo. No con una casa que no es mía. Y sobre el embarazo, no voy a hacer nada todavía. No hasta estar en un lugar donde me sienta segura. El viernes fuimos a la clínica para la prueba. Habíamos acordado que iríamos juntos, solo nosotros dos. Le dejé claro a Andrés que no quería volver a ver a Gloria, ni que me hablara, ni que se apareciera. Lo dijo con tranquilidad, está bien, te lo prometo. Llegamos a la hora que habíamos dicho. Yo entré primero. Todo parecía normal, hasta que vi a Gloria en la sala de espera. Mi cuerpo se congeló. No sé cómo lo hizo, cómo se enteró, cómo se permitió aparecer ahí. Tal vez nunca se fue. Tal vez Andrés nunca tuvo la intención de cumplir su promesa. Me dieron ganas de dar la vuelta y largarme. Pero me llamaron por mi nombre. No tuve más remedio que seguir adelante. Andrés no estaba. Su madre, sí. Entramos a la sala de extracción y nos dejaron solas unos minutos. Fueron los minutos más largos de mi vida. Me senté en una de las sillas con los puños apretados, temblando, con los ojos fijos en el suelo, mientras ella se acomodaba como si estuviera en su casa. No dijo nada, pero su presencia lo decía todo. Y cuando finalmente hablaron las enfermeras, solo se dirigían a ella. A mí me trataban como a un trámite. Como a una niña tonta que se había metido en problemas. No me miraban a los ojos, no me explicaban nada. Solo me pinchaban, tomaban muestras y hacían gestos molestos cuando yo sollozaba. Lloré todo el tiempo. No podía parar. Me sentía como una delincuente en un tribunal, siendo juzgada por todos, sin un abogado, sin defensa. Andrés llegó tarde. Entró cuando todo estaba prácticamente terminado. Me vio hecha pedazos y su única reacción fue fruncir el ceño, como molesto. Luego, en el camino de regreso, me dijo: actuaste muy inapropiadamente. Me avergonzaste. No dije nada. Pero por dentro, algo terminó de romperse. Después me enteré de que fue su madre quien pagó la prueba. Y entonces todo tuvo aún menos sentido. ¿Por qué? ¿Para tener control? ¿Para asegurarse de que podía llamarme mentirosa con pruebas? ¿O simplemente para humillarme un poco más? Esa noche, de nuevo, dormí en el sofá. Andrés intentó hablar. Me pidió que volviera a la cama. Pero no podía. No después de todo eso. Sentía que compartir un colchón con él era como acostarme al lado de mi propio desprecio. A la mañana siguiente, me llegó un mensaje de él. Me pedía que no lo dejara. Que no lo alejara. Que pensara en lo que estábamos construyendo. Yo no respondí. Fui a trabajar y volví más tarde, como siempre. Pero algo había cambiado en mí. Ya no había miedo. Solo una especie de certeza fría. Como cuando una ventana se cierra para siempre. El lunes siguiente empecé a empacar. No lo hice todo de una vez. Solo fui guardando cosas pequeñas, mi cepillo, mis libros, un par de camisas.
Dejé la ropa que no me dolía perder. Los adornos de la sala, los cubiertos, los marcos con nuestras fotos, todo eso se quedó. Cuando terminé, le mandé un mensaje: no me siento segura contigo. No quiero seguir viviendo en este apartamento. Me voy. Su respuesta fue inmediata. Primero, mensajes furiosos. Me llamaba egoísta, me acusaba de destruir lo que teníamos, de estar loca. Luego vinieron los insultos. Me dijo cosas crueles, hirientes. Que me estaba comportando como una desequilibrada. Que seguro lo había engañado. Que lo había usado. Lloré. No porque me dolieran sus palabras, sino porque me confirmaban que ya no había vuelta atrás. Ya no era el hombre del que me enamoré. Era otro. Uno que no merecía saber nada más de mí. Le dije que sí, que quería el divorcio. Que no quería volver a compartir una cama con él. Que ni siquiera podía imaginar su tacto sin sentir asco. Y fue entonces cuando soltó lo peor. O me engañaste y ese hijo era de otro, o estás completamente dañada por dentro. Me quedé mirando la pantalla unos segundos. Luego la apagué. No lloré. Solo sentí una paz extraña. Como si por fin se hubiera quitado la última máscara. Para entonces ya estaba convencida de lo que iba a hacer. Sabía que el embarazo no podía seguir. No por miedo. No por venganza. Sino porque no había manera de que ese hijo creciera atado a esa familia. A esa mujer. Quise hacerlo lo más pronto posible, pero cuando llegué a la primera clínica, la mujer en la recepción me pidió una carta de consentimiento firmada por mi esposo. Me paralicé. Sentí que el pánico volvía, que todo lo que había avanzado se venía abajo. Salí corriendo. Llamé a una de las organizaciones que había encontrado en línea gracias a comentarios que leí en foros. Me contestó una voluntaria. Una mujer cálida, tranquila, que no me juzgó. Me acompañó a otra clínica. Me explicó todo. Me ayudó a respirar. Me sostuvo cuando empecé a temblar. Y gracias a ella, pude hacerlo. No quiero entrar en detalles. Pero después del procedimiento, me sentí diferente. No aliviada, exactamente, pero sí menos enferma. Como si por fin el aire volviera a entrar en mis pulmones. Muchas personas me dijeron que me arrepentiría. Que estaba actuando por trauma. Que el dolor llegaría después. Pero no fue así. Y si algún día llega, lo enfrentaré. Con los ojos abiertos. Ese fin de semana, Andrés volvió a escribir. Mensajes de lástima. De supuesta comprensión. De promesas de cambio. Me rogó que volviera. Que Gloria no volvería a cruzar la puerta. Que podíamos empezar de cero. Pero ya era tarde. Su madre había empezado a enviar mensajes también. Fotos de bebés. Frases bíblicas. Sugerencias pasivo-agresivas de que el castigo ya lo había recibido. Que debía perdonarme. Que todos cometemos errores. Los bloqueé a ambos. No abrí más sus correos. No leí más sus chats. Solo me enfoqué en lo mío, sobrevivir. Ir a terapia. Comer. Dormir. Ir al trabajo. Respirar. Porque, por primera vez en mucho tiempo, estaba sola. Pero libre. Han pasado ya varios meses desde esa última vez que vi a Andrés. Sigo viviendo en mi propio apartamento. Es caro, más de lo que debería costear sola, pero por ahora es lo único que me hace sentir a salvo. Logré negociar un poco el arriendo con la dueña, así que al menos ya no me asfixia tanto. Estoy intentando aguantar aquí hasta que llegue la primavera y bajen los precios para mudarme a algo más accesible. No tengo muchas cosas. Dejé casi todo en el antiguo apartamento. La mayoría de mi ropa, mis libros, mis tazas favoritas, no pude volver por ellas. Y aunque al principio me dolía, hoy estoy bien con eso. No quiero que nada me una a ese lugar. Ni siquiera un abrigo viejo. Le mandé un último mensaje a Andrés después de instalarme. Le dije que no me sentía cómoda con él, que no me gustaba en lo que se había convertido nuestra relación, y que no podía vivir con una madre política que se aparecía cuando quería. Le dejé claro que quería una separación. Él me respondió con furia. Con insultos. Gloria también intentó contactarme, pero no abrí ni un solo mensaje de ella desde entonces. Me dio una paz inmensa saber que podía simplemente borrar sus palabras sin leerlas. Bloquearlas sin culpa. Por fin. La última conversación con Andrés fue difícil. Me dijo cosas que me rompieron un poco, aunque no lo haya notado en ese momento. Me preguntó si de verdad quería el divorcio, y le dije que sí. Que haber tenido que volver a dormir a su lado, tocarlo, sentirlo cerca, me hizo darme cuenta de que no solo ya no lo amaba, sino que me provocaba repulsión. Me acusó de haberlo engañado. Dijo que si el hijo era suyo, pero yo podía dejarlo de amar tan rápido, entonces yo estaba emocionalmente arruinada. Que no era una buena persona. Y, por primera vez,
Estuve de acuerdo con él en algo. No sé si estoy bien. No sé si lo que siento es normal. No creo que sea común dejar de amar de un día para otro. No creo que sea sano sentir que todo lo que alguna vez me importó ahora me da asco. Pero no me importa. Mi decisión de abortar fue mía. Y aunque no esperaba sentir alivio, eso fue exactamente lo que sentí. Físicamente fue duro. Pero mentalmente, me permitió volver a respirar. Muchas personas me dijeron que me arrepentiría. Que un día me despertaría llorando, deseando haber tomado otra decisión. Pero ese día no ha llegado. Y si llega, lo enfrentaré. Pero con la tranquilidad de que hice lo que necesitaba para salvarme a mí misma. La terapia ha sido parte clave de eso. Mi psicóloga me explicó que lo que sentía, esa insensibilidad, ese entumecimiento emocional, era una forma de protección. Una respuesta a traumas antiguos. Y que no debía odiarme por ello. Que era mi mente buscando sobrevivir. Me enseñó ejercicios para anclarme al presente. Respiraciones. Mantras. Tocar objetos con texturas. Poner los pies en el suelo y repetir que estoy aquí, que estoy segura. A veces funciona. A veces no. Pero ya no me asusto tanto cuando me disocio. El trabajo se volvió mi refugio. Me lancé de lleno a nuevos proyectos, tomé más responsabilidades, trabajé horas extra. Mi jefe notó el cambio. Me dio una pequeña promoción. No fue mucho en términos de dinero, pero fue suficiente para recordarme que todavía tengo valor. Que puedo ser alguien más allá del caos. Hace poco empecé a reconstruir, con timidez, una nueva vida social. Me uní a un club de lectura que se reúne en una cafetería cada 2 semanas. No hablo mucho, pero escucho. Observo. Me gusta ver a gente reír, discutir sobre libros. Es una normalidad que creí perdida. Un día, Camila, una amiga de antes, de esas que desaparecieron durante la tormenta, me buscó. Me pidió un café. Dudé en ir. Pensé que quizás era una trampa. Que venía a darme un sermón. Pero acepté. Me sorprendió. Me dijo que se había distanciado porque no sabía qué creer. Que Gloria había dicho que yo estaba mentalmente inestable, que me había inventado todo. Pero que luego Andrés, en una cena con amigos, se emborrachó y terminó admitiendo todo. Que su mamá sí me había exigido la prueba. Que sí me había amenazado. Camila me pidió perdón. Me preguntó si estaría dispuesta a reconectar con algunas personas del grupo. Que había más que, al enterarse de la verdad, se alejaron de ellos. Le dije que lo pensaría. No estoy lista aún. Todavía me cuesta confiar. A veces camino por el parque que queda cerca del trabajo. Me detengo a ver niños jugar. Madres hablando. Y siento una punzada. No es arrepentimiento. Es conciencia. Una versión alterna de mí, en una vida distinta, con una familia distinta, quizás sí habría querido ser madre. Pero no en esta. No con ellos. No con esa historia. El divorcio avanza lento. Mi abogado encontró cuentas, propiedades, cosas que Andrés y Gloria habían escondido. No sé si lo hicieron por miedo, por cálculo o por puro egoísmo. Pero me alegra. Me da razones. Me reafirma que no estaba loca. Que tenía razón al irme. No me siento del todo bien aún. Algunos días son oscuros. Otros, más claros. Pero cada vez son menos los momentos en que me disocio. En que me pierdo en mi cabeza. Estoy aquí. Estoy en mí. Y aunque el futuro no se parece en nada al que soñé, al menos este que tengo ahora es mío. Solo mío. Y eso, por ahora, es suficiente. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.